Bienvenidos a cada uno de ustedes y le damos las gracias por sintonizarnos en este tiempo. Gracias a Dios también, primeramente porque nos permite entrar en sus hogares y también compartir este tiempo de meditación de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. En este tiempo vamos a estar hablando acerca del sufrimiento de nuestro Señor. Y si nosotros conocemos un poco más acerca de lo que Cristo pasó por nosotros, entonces vamos a identificarnos con Él. Vamos a verlo todo esto a la luz pues del sufrimiento de Cristo y entendiendo todo esto, pues Él puede profundizar en nuestro caminar con Él. Vamos a estar en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 4. Recordemos que estamos mirando pues en este tiempo a la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús y en este tiempo pues el gozo que nos da en esta esperanza, sabiendo de que el Señor Jesús pues ha compartido lo que nosotros estamos pasando en este tiempo. El Evangelio nos enseña de que Jesús ha sufrido nuestras experiencias y nos asegura que en todo fue hecho semejante a sus hermanos, o sea, a nosotros, ¿verdad? Que nos ha llamado a su caminar diario. Y fíjense que tenemos entonces de que Él como sumo sacerdote nos representa ya en los cielos y es tal de que puede compadecerse de todo lo que nosotros estamos pasando. Así que en este pensar, nosotros sabemos de que Cristo Jesús se identifica también con nosotros. Y nosotros ahora sabiendo que Él ha experimentado todo lo que nosotros estamos pasando, pues sabemos que no estamos solos. Que el Señor Jesús camina con nosotros. Así que vamos a estar en esta primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Y vamos a ver qué nos tiene que decir acerca del padecimiento de Jesús. Dice ahí en el primer versículo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El contexto de nuestro estudio es el sufrimiento que el cristiano vive por ser obediente al Señor. Y obviamente no es porque seamos precisamente cristianos es que vamos a sufrir, porque el sufrimiento viene al mundo entero. Pero nosotros tenemos algo en particular, de que el Señor ya ha pasado nuestros sufrimientos, ¿verdad? Sabemos de que nosotros tenemos sufrimientos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la vida social que tenemos, pero sobre todo aquí queremos verlo desde el punto de vista del sufrimiento que nosotros tenemos por Cristo Jesús. Ahora, en todo esto nos dice la carta del apóstol Pablo, pues, de que tengamos en cuenta algo, de que Cristo ya ha padecido por nosotros en la carne. Y esto va de mano en mano en lo que habíamos mencionado quizás la vez pasada, si ustedes recuerdan. Y tenemos escrito ahí en esa misma primera carta de Pedro, en el capítulo 13, dice así en el versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que para que nosotros recordemos de que Cristo ya pasó por todo esto, ¿verdad? Y padeció por cada uno de nosotros, lo que vivimos en este mundo, de lo que hemos vivido en la injusticia del pecado. Él vivió y nos dice acá que ha padecido ya. Él sabe entonces en carne propia, porque Él descendió más de 2000 años atrás y pasó pues muchas penurias y muchas tristezas y flagelos.
Ahora nos dice también, vosotros también armados del mismo pensamiento, o sea que entendamos esto, tengamos ese mismo sentir, ese mismo pensar de Cristo Jesús, que si Él pasó todo esto y si le hicieron a Él todo este sufrimiento que pudo pasar, bueno, ya reconocemos que fue por nosotros, pero que también sepamos que nosotros vamos a entrar en cierta forma a estos sufrimientos, no al mismo extremo o nivel que Cristo Jesús padeció por nosotros, pero sí vamos a tener nosotros una buena porción. Pero recordemos esto que también fue profetizado por el profeta Isaías ahí en ese capítulo famoso, el capítulo 53, versículo 3, donde dice que fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos, y eso lo recordamos y lo vemos otra vez más en Hebreos capítulo 12, lo estamos mirando aquí, ¿no? Para que tengamos en cuenta el sufrimiento de Jesús y sepamos que Él ya, pues, habiendo padecido todo esto, pues Él se compadece de todo lo que nosotros estamos pasando. Y estamos comenzamos a decir, donde nos dice, vosotros también armados del mismo pensamiento, tenemos que buscar nosotros la mente de Cristo, aprender y mirar y buscar en nuestros sufrimientos, ¿no? Cómo el Señor también en algún tiempo lo pasó por nosotros y nos afinamos a todo esto que Él ya ha pasado, ¿no? También nos dice que terminó con, pues a quien padeció en la carne terminó con el pecado. Y está hablando acerca de las personas que aceptando a Cristo Jesús, pues ya se apartan del pecado. Y no es de que el pecado no nos aceche, porque nos acecha día tras día. Pero ya hemos determinado no seguir el camino pecaminoso que antes nosotros teníamos. Entonces, en nuestro pensar y en nuestra forma de sentir, ya nosotros queremos apartarnos, hemos acabado con el pecado. No significa de que no vamos a pecar quizás, porque el pecado sobreabunda alrededor nuestro y en alguna forma quizás podríamos pecar, pero sepamos de que nosotros, pues, si confesamos nuestros pecados delante del Señor, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados, así como está escrito en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Solamente hemos nosotros hecho a un lado el pecado y queremos seguir nosotros el camino del Señor, ser obediente a Dios. Ahora continúa diciendo en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, en la naturaleza humana que tenemos, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya nosotros hemos decidido no continuar en el camino que andábamos antes, ¿no? Que se le considera, y la Biblia nos habla acerca del camino de la carne, o sea, de la naturaleza pecaminosa en la cual hemos estado envueltos en otros tiempos. Ahí tenemos algo escrito también, si me permiten, en Gálatas, capítulo 5, nos dice, si vivimos nosotros, versículo 24, capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, o sea que todos nuestros pecados fueron puestos ahí en la cruz del Calvario y nos hemos deshecho de todos esos pecados. Y obviamente conocemos, ¿verdad?, cuáles han sido nuestros pecados anteriores. Y lo tenemos escrito acá en el mismo Gálatas que estoy mirando en este momento, cuáles son las manifestaciones de la carne, comenzando desde el versículo 19, capítulo 5 de Gálatas, versículo 19, y ustedes lo pueden leer ahí, ¿verdad?, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y todas esas cosas que nos menciona aquí el apóstol Pablo en su carta de Gálatas, capítulo 5. Pero nosotros nos estamos apartando de esos caminos que no nos llevan a ningún lado, ¿verdad? Nosotros buscamos el de crecer espiritualmente
y el de acercarnos a Dios para tener una relación mejor con nuestro Señor. Así que esos son los primeros dos versículos en que nos está hablando acerca de nuestro caminar con el Señor, sabiendo de que Él pues ya pagó por nuestros pecados, padeció por nosotros y ahora nosotros tomamos ese mismo pensar y caminamos con el Señor, ¿verdad? Es nuestro deseo de seguir en la voluntad de Dios. Así que bueno, vamos a continuar entonces en los siguientes versículos del capítulo 4, pero ahora nos vamos a saltar, vamos a leer los versículos de 12 al 14, así que si estamos listos. Leemos entonces los versículos del 12 al 14, vamos a leerlo todo y después hablamos acerca de ello. Nos dice ahí el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mire cómo comienza diciendo aquí en este versículo de 12, porque en estos versículos que acabamos de leer, pues nos damos cuenta acerca del padecimiento del cristiano, ¿verdad? Que no es nada superior en lo que podría cualquier otra persona sufrir alrededor nuestro, pero nosotros sabemos de que nuestros sufrimientos vamos llevados de la mano por Cristo Jesús y Él es el que nos fortalece, ¿verdad? Pero estamos hablando un poquito más acerca de las pruebas que nosotros podríamos recibir como cristianos. Y nos dice que no nos sorprendamos. El cristiano no debe sorprenderse cuando alguna prueba venga en nuestro camino. Nos dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido. ¿Qué es lo que hace el fuego? Y nosotros sabemos que el fuego purifica, ¿verdad? Así como purifica el oro y lo limpia. Así somos purificados y déjenme decirle que nosotros obviamente vamos a pasar los sufrimientos que pasamos acá en este mundo y quizás nosotros un poquito más y si lo sufrimos por Cristo Jesús, bienaventurados somos, nos gozamos en esto. Continúa diciendo, y esto es precisamente lo que comienza a decir en el versículo 13, dice, sino gozaos. Pero ¿cómo nos gozamos nosotros en el sufrimiento? Y continúa diciendo, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ya Cristo, habíamos dicho con anterioridad que Cristo ya padeció todo esto por nosotros. Y ahora que si nosotros entramos en alguna clase de padecimiento en este mundo, ya sabemos de que Cristo lo pasó primero. Y así sabiendo de que Él ya ha padecido por nosotros, pues Él nos va a consolar. Él es nuestro consuelo. Él se compadece de cada uno de nosotros y especialmente si lo hacemos por la fe. Esto nos dice entonces, este gozo que está hablando acá, nos habla Pablo en otra cita bíblica de Romanos 5:2. Pablo dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que así también el gozo del creyente, ¿no? Será un gozo realizado por completo en el futuro, en la eternidad, porque ese es el gozo ahora completo. Nosotros nos gozamos en este tiempo y no porque recibamos el sufrimiento, sino de que sabemos de que el Señor nos acompaña a nosotros y nos está llevando de la mano. Así que no estamos solos en este sufrimiento. Quizás las otras personas que no conocen del Señor y están pasando alguna clase de sufrimiento, ¿en quién ellos se pueden apoyar?
O sea que la tienen más difícil que nosotros, ¿verdad? Nosotros sabemos que nos acompaña el Señor y ahora ya tenemos el conocimiento de que Él pasó todo esto. Ahora continuamos diciendo, aquí nos dice en el versículo 13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Y esto pues se va a manifestar cuando Cristo descienda. Y vamos a decir que si desciende en este momento o el día de mañana, nosotros nos vamos a gozar porque sabemos a dónde vamos a estar, ¿verdad? Vamos a estar con Él en gloria, vamos a gozar de su presencia. Y eso es algo en que nosotros podemos estar mirando ya en el futuro. Versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, la gente se va a burlar de nosotros, ya lo habíamos mencionado la vez pasada, y algunos de nosotros quizás vamos y exponemos el Evangelio de Dios, a veces somos vituperados, ¿verdad? Por el nombre de Cristo, pero sintámonos gozosos porque nos reconocen con el Señor. Nos dice que somos bienaventurados, somos bien bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. Así que es un gozo para nosotros saber de que el Señor está con nosotros. Y aún continúa diciendo, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Conocemos de que el mundo pues no conoce de Dios y blasfema de Dios y cae en este pecado, pero nosotros que ya conocemos de Él pues glorificamos el nombre de Dios, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por todo lo que Él hace por cada uno de nosotros, por usted y por mí, mis hermanos. Vamos entonces al siguiente punto, la última lectura que tenemos ahí en 1 Pedro capítulo 4. Vamos a ver los versículos del 15 al 19. Versículo 15 al 19, entonces se lee así. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Miren lo que nos dice Pablo aquí, ¿verdad? Porque él nos deja saber una vez más que el sufrimiento del cristiano no tiene nada que ver con la persona que haya sido con anterioridad, cuáles hayan sido pues en lo que haya estado involucrado con anterioridad, y el sufrimiento que es contado por la fe, pues en esta vida uno puede sufrir muchas enfermedades, como lo habíamos mencionado con anterioridad, y ese sufrimiento es de una vida cotidiana, ¿verdad? En lo que podamos nosotros padecer en este mundo, pero eso se lo podría decir normal, ¿verdad? Y eso pues no tiene acepción de persona, porque todo el mundo puede pasar por diferentes clases de sufrimiento. Pero en este contexto pensemos algo más. Pedro tiene en mente pues que las pruebas que el cristiano recibe por ser un creyente en Jesús, en tales casos el fiel, o sea, el cristiano debe demostrar la fuerza de su fe sin ninguna clase de vergüenza, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice estos versículos. Estamos nosotros padeciendo, sí, pero no pensemos de que es porque hayamos sido malhechores o
o ladrones, o homicidas, o cosas por el estilo, como nos dice el versículo 15 que habíamos leído, sino es por el sufrimiento que vamos a tener, que es algo cotidiano. Y ahora pensando de que ya estamos en un nuevo caminar con el Señor y teniendo estas clases de sufrimiento, no es por lo que ha sido por anterioridad, sino en nuestro diario vivir. Y como habíamos dicho con anterioridad, el Señor está con nosotros y ya ha padecido lo que nosotros estamos padeciendo en este mundo. Ahora, hay algo muy especial que queremos mencionar, que en este versículo 17 nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así que lo que estamos experimentando quizás en alguna forma son aquellas pruebas y aquello de que nos mejora cada vez más y más. Entonces eso es en alguna forma los padecimientos que están, o nos damos cuenta nosotros que estamos cruzando. Y algo más en la cual nosotros que debemos ponerle atención, ¿verdad? El que dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál puede ser el fin de aquellos de que rechazan el Evangelio de salvación? ¿Qué pueden estar pasando aquellas personas entonces que no tienen a Cristo en sus corazones? Pues van a estar sufriendo sin esperanza y van a pensar de que ellos están solos en el mundo cruzando todas aquellas pruebas. Acordémonos de que todos pasamos pruebas y nosotros muy en especial los cristianos pues ya ahora nos damos cuenta de todo lo que pasamos, pero sabiendo de que tenemos en quién apoyarnos, nosotros tenemos alivio, ¿verdad? Ahora continúa diciendo de que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿No? Tenemos en las dificultades que nosotros tenemos algunas veces nosotros somos tocados en cierta forma que nos hace pensar acerca de la salvación y quizás algunas personas habrán pensado, bueno, si de todas maneras voy a pasar sufrimiento como el mundo entero, entonces no vale la pena. Pero ese no debe de ser el pensar, porque en realidad no es que seamos exentos de sufrimiento, sino que estamos cruzando esto ahora en nuestro tiempo, es para refinarnos así como el oro, ¿verdad? Esas son las clases de sufrimiento que estamos pasando como creyentes. Y nosotros pues no vamos a desechar o nos vamos a quejar acerca de estas cosas, porque sabemos en lo que vamos a recibir en el futuro, cuál es nuestra esperanza, y el gozo va a ser completo, va a ser completado cuando lleguemos allá en los cielos. Nos dice aquí el último versículo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que nosotros nos encomendamos a Dios, ¿no? Le damos gracias a Dios cada mañana porque ha abierto nuestros ojos y sabemos que Él nos va a estar guiando en todo el día, y también pues le expresamos nuestro gozo de saber de que ya estamos en sus caminos y que en algún tiempo en el futuro vamos a estar con Él allá en los cielos. Así que esto es lo que nosotros queríamos cubrir en este día, pues no tengamos nosotros el sufrimiento como algo de que sea excepcional, porque es algo cotidiano que a todo el mundo le ocurre, pero vamos a tener algunos sufrimientos que van a ser sí por Cristo, ¿verdad? Y por el Evangelio, pero de todas maneras todo esto nos profundiza nuestro caminar con Él y diariamente estamos creciendo espiritualmente. Así que nos estamos acercando a Dios, conocemos más de Dios. Ahora ya conocemos de que el Señor Jesús ha pasado toda esta clase de sufrimiento y que nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Porque ahora se compadece de todo lo que ha pasado y nos lleva de la mano a través de aquellos valles de sufrimiento, ¿verdad? No estamos solos, el Señor está con nosotros. Así que no es fácil, sabemos, pero de todas maneras confesemos
de que vamos a estar pasando todo esto, y si tiene algún sufrimiento, pues menciónaselo al Señor y Él entiende por qué ha pasado todo esto, que está pasando algún sufrimiento, y déjele saber. Pero aceptemos todo esto por fe, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros y podemos conversar con Dios y le podemos decir quizás cuáles sean nuestras necesidades. Aún pedir por los demás también, ¿por qué no? Sí, por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, por nuestros amigos con quienes trabajamos. Vemos ahora, podemos nosotros darnos cuenta acerca del sufrimiento no solamente de nosotros, sino de los demás. Pero miremos con ojos compasivos, así como lo hace Cristo Jesús con nosotros, y fortalezcamos nosotros en la fe. Tengamos nosotros ese conocimiento, ese pensar de que lo que viene es mucho mayor de lo que estamos pasando aquí en este tiempo. Vamos a recibir gozo cuando estemos en la presencia del Señor. Así que vamos en este tiempo a orar, poner todo esto en las manos de Dios. Y si usted en este tiempo está pasando algún padecimiento o conoce a alguien, pues también pues póngalo en su corazón, que en este tiempo vamos a estar orando por aquella persona que usted tenga en su corazón. Amado Dios, gracias Señor te damos por esta tu palabra que hemos meditado en este día. Gracias Señor por el fortalecimiento de que tú nos das, sabiendo de que tú ya has experimentado toda clase de dolores, toda clase de tristezas y amarguras. Padre, como tú sabes, nosotros estamos pasando esto quizás en algún tiempo, Señor, ya sea en el presente o en el futuro. Y Padre, yo te pido que también tú examines los corazones de todos aquellos que nos están escuchando en este momento, que están presentes, Padre, y tienen en sus corazones quizás a ellos mismos, o si no, algún ser querido, alguna otra persona en la que te estén pidiendo, Padre. Tú escuchas las oraciones, Señor. Padre, te pedimos de que tú tomes todo esto, Padre Santísimo, y que tú nos des la paz y la tranquilidad, y que también tú extiendas tu mano sanadora sobre aquella persona que te están, oh Señor, padeciendo en este tiempo, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por animarnos. Gracias por una vez más recordarnos el gozo que vamos a tener cuando pasemos delante de tu presencia, cuando estemos allá con gloria contigo, mi Dios. Gracias, Señor, por este tiempo y todo esto, Señor. Hemos meditado tu palabra, Señor, y te damos gracias por lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque es en el nombre de Él que te oramos. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Pues nos vemos para la próxima semana en este tiempo también. Y también no olviden, los domingos a las 10 de la mañana tenemos una cita, ¿verdad? Que Dios les continúe bendiciendo.